hablábamos un poquito sobre Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cierto que se le conoce como el Pentateuco? ¿Cierto que sí? Hablábamos de los libros históricos, como el libro de Ruth, Jueces, Josué, ¿cierto? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. También están los libros poéticos, el libro de Job, Salmos, Proverbios, perdón, el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Hablábamos también sobre los profetas mayores, ¿cierto? ¿Por qué le llamamos profetas mayores? Porque la extensión de su contenido es mucha o es más amplia, ¿cierto? Está el profeta Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el profeta Daniel, ¿sí? Profetas mayores porque por la extensión de su contenido, porque es amplia, ¿cierto? Hablábamos un poquito también de los profetas menores. Está el profeta Oseas, Joel, Amos, Abdías, profeta Jonás, Miqueas, Nahum, profeta Habacuc, el profeta Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿sí? Entonces son menores, ¿por qué? Porque la extensión de su contenido pues es menor. Es así de fácil. ¿Listo? Hablábamos de un libro histórico. ¿Quién me recuerda cuál es ese libro histórico? ¿Quién se conectó por ahí? Adriana. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Gracias. Hablábamos, mis hermanos, también de ese libro histórico. ¿Quién me recuerda cuál es ese libro histórico? Miren ahí en sus apuntes, por favor. Angélica escribió el libro de los Hechos. Es correcto, Angélica, gracias. Este libro relata la obra llevada a cabo por los apóstoles, ¿cierto? En los principios de la iglesia, ¿cierto? Y veíamos que se les empezó a llamar por primera vez cristianos en Antioquia, ¿cierto que sí? En Antioquía. Vimos también los libros doctrinales, ¿sí? Está el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, el libro de Hebreos, Santiago, ¿cierto? Primera y Segunda de Pedro y el libro de Judas, ¿sí? Porque son doctrinales. Recuerde que una doctrina es la enseñanza que rige la vida de la persona, ¿cierto? Y esa enseñanza hace que el individuo tome decisiones en su vida radicales, ¿sí? Es decir, en 1 Corintios capítulo 15 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso nos debe llevar a vivir una vida santa para no morir en condenación, sino morir sabiendo que algún día resucitaremos para vida eterna, ¿sí? En el libro de Tesalonicenses nos habla sobre el rapto de la iglesia. Entonces, cuando leemos esa doctrina, nos debe de llevar a vivir todos los días, ¿cierto? Anhelando la venida del Señor, dando testimonio, predicando, orando. ¿Sí? Por eso la palabra dice, velad y orad para que no entréis en tentación, perdón, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, cuando leemos que hay un arrebatamiento de la iglesia, pues entonces esa doctrina nos tiene que llevar a tomar una decisión radical de vivir una vida agradable al Señor, ¿sí? Por eso son doctrinales, ¿sí? Porque dan instrucciones a la iglesia, ¿sí? Y algunos libros enseñan sobre la fe en Cristo, el libro de Romanos, ¿cierto? También veíamos un poquito sobre los libros personales. Está primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, primera, segunda y tercera de Juan, ¿sí? Porque son personales, porque hablan sobre instrucciones, ¿sí? Y consejería. De ahí podemos sacar instrucciones para aconsejar a una persona.
¿cierto que sí? Y por último, veíamos el libro profético o el libro de revelación. ¿Cuál es? El libro de Apocalipsis. ¿Listo? El libro de Apocalipsis. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, continuamos. Recuerden también que yo les enseñaba de que la Biblia, siendo la palabra de Dios, es infalible o inerrante. A veces cuando las personas no tienen esa revelación, ¿cierto? Cuando no la entienden, pues tratan de buscarle muchas patas al gato y de buscar errores en la Biblia, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios mismo. Entonces, si Dios pidió y permitió que tuviéramos la Biblia en las manos, pues consiste básicamente en que esa palabra infalible e inerrante es libre de error o no tiene fallas. O sea, no hay falla en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque son inspiradas por Dios mismo, ¿sí? Es decir, es la verdad y no hay equivocación en ella, ¿sí? O sea, no hay inmunidad de error, es infalible, ¿sí? Por lo tanto, es confiable, ¿cierto? Es inerrante, está libre de error. ¿Por qué? Porque su autor es Dios mismo. Yo quiero que vayamos un poquito para recordar el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Yo quiero que ustedes lo busquen ahí, por favor, porque hoy voy a dejar tarea, ¿listo? No sé si la hermana Liliana ya se conectó. Buenas noches, Dios les bendiga, Señor. Ah, hola, Me la hermanita, Dios corté te hasta bendiga. ahora. Estaba teniendo una llamada, gracias, Señor. Amén. Muchas gracias. Tú me confirmas en dónde quedaste, ya me dijiste, ¿cierto? Sí, Señor, pues la verdad no sé qué pasó el martes pasado. No sé qué pasó. Con ellos estuvimos un poquito, hice preguntas. Gracias a Dios, todos pues muy bien, no hubo ninguna. Todos respondieron, Javier, bueno, todos los que estuvieron en clase, muy bien, pero entonces al dar la clase quería dar la finalidad de la escritura. No sé qué pasó, no sé si fue que a mí se me cortó el internet o que Zoom me botó, no sé, pero el caso tal es que salí y no pude volver a entrar. No sé si a alguno de los compañeros aquí les pasó lo mismo, quisiera escucharlo. No sé, ya tocaría que nos conteste alguien que estuvo el martes a ver si solo fue la hermana Liliana o alguno de ustedes también lo sacó la plataforma, entonces hay que mirar a ver si de pronto está fallando o si le movemos algo por error, no sé. ¿A alguien más le pasó lo mismo el martes pasado? Dios les bendiga, hermanos. No, a mí aquí lo que pasó fue que se fue el fluido eléctrico, entonces Ah, estuve, mejor dicho, un poquito ahí al iniciar y ya después sí comenzó a molestar la luz y solo una partecita. bueno, hermanita, gracias, muy amable. Angélica dice, yo me quedé esperando la conexión de la hermana Liliana, pero no fue posible. Bueno, de pronto fue que se cortó el internet Gracias. de la hermana. Pero bueno, por eso es Sí, gracias importante. por hablar. Pues, Sí, sí, sí ven porque es vale. importante repasar, no seguir derecho, porque de pronto pasa como a Adriana, que se le fue el fluido eléctrico y de pronto quedó al inicio de la enseñanza. Entonces, aquí no vamos a correr porque es importante que ustedes tengan claro los temas. ¿Cierto que sí? Entonces, segunda de Pedro capítulo 1, 19, 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Escuche bien, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchen bien, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto?
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Les enseñaba un poquito sobre que las escrituras no se deben interpretar, porque por ahí es que salen falsas doctrinas, por ahí es que salen falsos maestros y entonces quieren acomodar, ¿cierto? La palabra de Dios a lo que ellos piensan, pero es al revés. Nosotros debemos de acomodar lo que nosotros pensamos a lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra dice, sed santos porque yo soy santo, entonces sí se puede buscar la santidad. Si la palabra da un mandamiento, ¿cierto? Sobre la obediencia, pues debemos de ser obedientes. Si la palabra da un mandamiento sobre los esposos y las esposas, pues se debe de cumplir, ¿sí? Si la palabra dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, pues lo debemos cumplir. Y si dice, hijos, obedezcamos a todos nuestros padres, porque esto es agradable delante de Dios, pues lo debemos de cumplir, ¿cierto? Entonces, no debemos de interpretarla, sino de ponerle sentido, como dice Nehemías 8:8. Segunda de Timoteo 3:16, versículo 17 también dice, segunda de Timoteo 3, versículo 16 y versículo 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nótese que hay dos textos, ¿cierto? Hay dos testigos que nos dice que es traída por inspiración divina, ¿cierto? Por eso hablamos de que la Biblia es infalible e inerrante. ¿Listo? En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Encontramos cerca de 4.000 referencias directas a la inspiración divina de sus escritos. ¿Sí están escuchando? Es decir, en las escrituras encontramos más de 4.000 textos bíblicos que dicen que esos escritos fueron inspirados por Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 4. Si alguien me quiere ayudar con ese texto, por favor, yo les pido que interactuemos. Si interactuamos es más bonito, ¿sí? Y no me dejan tan solo. Me siento como si estuviéramos ahí pegaditos. Si alguien me ayuda con esa cita, el que la quiera leer. Éxodo 24, versículo 4, por favor. No les dé pena. ¿Éxodo qué, pastor? Perdón. Éxodo capítulo 24, Mayra, por favor. 24. Versículo 4. Versículo 4. Éxodo capítulo 24, versículo 4 dice así. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Amén, Mayra, muchas gracias. Entonces, ¿cómo empieza diciendo el texto? ¿Y Moisés escribió todas las palabras de él mismo? No, ¿cierto? Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Dice todas las palabras de Jehová. Es decir, que no la trajo por voluntad humana. Es decir, todo lo que Moisés plasmó en las tablas de la ley, ¿cierto? Y lo que encontramos en los libros del Pentateuco fueron palabras de Jehová. ¿Cierto que sí? Eso es lo que dice el texto. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Amén. Ahora vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, por favor. Si hay otra hermana que nos quiera ayudar con ese texto, por favor, no les dé pena. Y si no, pues prosigo Señor, yo. Deuteronomio Capítulo 4, versículo 2. Señor, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Amén, muchas gracias. ¿Sí ve?
para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Es decir, ese puño y letra fue de Moisés, pero la revelación y la inspiración venía de Dios. Por eso dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ¿cierto? Ese yo os mando es porque él ya había recibido un mandamiento. Ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de quién, de Moisés o de Jehová. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno hoy, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar esas dos citas ahí, ¿sí? Es decir, este autor del Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras, no dudo en afirmar que ese conjunto de libros contenidos en la división de la Biblia, el Antiguo Testamento, no era más sino la palabra del Dios mismo. Sí, eso fue lo que dijo Moisés. Por eso vimos dos textos bíblicos que nos dicen que eran mandamientos inspirados por Dios. ¿Cierto que sí? Inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de los Salmos, por favor. Yo quiero que todos lo busquen allí. Y vamos a ir al capítulo 119. Es el salmo más largo que hay. Si sabían, el salmo 119 es el salmo más largo que hay. Yo les doy tiempito ahí para que lo busquen, por favor. ¿Listo? Amén. Entonces, ¿ya lo tienen ahí? Sí, Señor. 119 que Vamos a leer desde el 97, ¿listo? ¿Ustedes sabían que Cuba ahora te paga? Desde el versículo 97 hasta el 105. ¿Hay alguien que lo quiera leer o lo leo yo? Yo lo leo entonces. Dice así la Gracias, hermano. palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 119, versículo 97 al 105. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias, hermana Liliana, muy amable. Mírelo, mire qué hermoso es. Mire cómo empieza el autor de este salmo. Qué palabras más hermosas salieron de la boca del salmista. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Escuche bien, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, ¿cierto? Entonces, nótese que el salmista está dándole atributo, ¿cierto? A Dios por sus mandamientos. Fue lo mismo que dijo Moisés, ¿cierto? Y escribió Moisés todas las palabras de Jehová. Sí, todos los mandamientos de Jehová mandó él que los guardase. Y aquí, mire lo que dice el salmista. ¿Cuánto amo yo tu ley? No la ley de los hombres, sino dice, ¿cuánto amo yo tu ley, Señor? Todo el día es ella mi meditación. ¿Sí ven?
Y más abajito dice, porque tú me enseñaste, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Está dándole el atributo a Dios por los mandamientos, más que la miel a mi boca. Escuche, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, aquí también está haciendo una afirmación que eso que él guardó y que amaba con su corazón eran mandamientos ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Eran mandamientos de Dios. Así lo dijo Moisés, aquí lo dice el salmista, mire, y aquí también en Segunda de Samuel, por favor. Busquemos Segunda de Samuel capítulo 23, versículo del 1 al 2. Segunda de Samuel capítulo 23, versículos del 1 al 2. Búsquenlo ahí, por favor. Segunda de Samuel 23, versículos del 1 al 2 dice. Escuche bien. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Escuche bien. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Vuelvo a repetir. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en lo alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Sí ven lo hermoso? Él está dándole el atributo, ¿cierto? De que Dios había hablado por él, ¿cierto? El Espíritu de Dios habló por boca de David. Es decir, que todo lo que plasmó David, ¿cierto? Eran palabras de Jehová. Vamos a ir al libro de Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, por favor. Yo les doy tiempito. ¿Ya lo tienen ahí? Nehemías capítulo 9, por favor. Vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31. ¿Listo? Dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Vuelvo a repetir, les amonestaste, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas tú por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Mire lo que empieza diciendo el profeta Nehemías acá. Que Dios les testificó con su espíritu por medio de quién? De los profetas. ¿Sí ve? Entonces, eso es otra afirmación que nos dice que todo lo que está escrito, ¿cierto? Todas las referencias que están en las escrituras eran inspiradas por Dios, inspiradas por el Espíritu de Dios. Vimos lo que dijo Moisés, estamos viendo lo que dijo David, Nehemías también lo acaba o lo profesó así, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué dijo el profeta Jeremías, por favor. Estamos viendo que todo ese contenido de 4,000 referencias,
o un poquito más de 4.000 referencias. Sí, hacen alusión a que todo eso que ellos hablaban venía de parte de Dios. Es decir, que no hablaron por su propia cuenta. ¿Por qué es importante tener eso claro? Para que no caigamos en errores. ¿Sí? Para que no caigamos en errores. Jeremías 36, versículo del 1 al 2. Jeremías capítulo 36, versículo del 1 al 2. ¿Hay alguien que nos quiera ayudar a leer? Jeremías 36, 1 al 2. Sí, señora. Gracias. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, se me perdió. Tranquilo. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Gracias, Omaira. Dios te bendiga. Mire lo que empieza proclamando este texto en el versículo 1 y 2 del profeta Jeremías. Dice que vino esta palabra de quién? De Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, quiere decir que todo lo que está plasmado también en el profeta Jeremías fue por inspiración divina. ¿Listo? Entonces, todos estos autores, ¿cierto? Todos estos versículos que estamos viendo, ¿cierto? Hacen referencia directa a inspiración divina. Es decir, todos esos escritos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, los profetas, Moisés, David, ¿cierto? Jeremías, Sofonías, Habacuc, absolutamente todos, ¿sí? Hacen referencia a que lo que hablaban venía por inspiración del Espíritu de Dios. Esto estamos viendo un poquito lo que hay en las escrituras del Antiguo Testamento, para tener claro y no dudar de que eso que está plasmado allí en el Antiguo es la voluntad de Dios y es palabra de Dios. ¿Listo? Ahora vayamos un poquito al Nuevo Testamento. ¿Listo? Entonces, ahora vemos que en el Nuevo Testamento, es decir, esta sección de la palabra de Dios, apoya abrumadoramente lo que acabamos de ver en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es decir, todo lo que está en el Nuevo Testamento apoya lo que dice el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Y recuerde que apunta a una sola persona. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, más de 4.000 referencias directas a que todo lo que ellos hablaron venía por inspiración de Dios. ¿Cierto? Y en el Antiguo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1.000 referencias, escuche bien, que respalda los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿sí ve que hay una concordancia perfecta, cronológica, histórica, contextual? Por eso es la palabra de Dios, que es tremendo, hermano. O sea, Dios es tan sabio, es tan inteligente, que no hay error en ellas. 320 citas y 1.000 referencias que respaldan todo lo que dice o los escritos de todo lo que plasmaron en el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, por favor. Si puede la hermana Liliana, si es tan amable, nos ayudas con ese texto. Mateo 5.
Bueno, lo voy a leer yo entonces. ¿Listo? Búsquenlo por favor ahí. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. ¿Listo, mis hermanos? ¿Ya lo tienen ahí? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, ¿cierto? La ley que está en el Antiguo Testamento. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Sí ven? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y nótese que Jesús nos dice que los mandamientos son muy pequeños, es decir, porque no son difíciles de cumplir. Y nos dice que cualquier hombre que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. Amén. Entonces, si ven que lo que hay aquí en el Nuevo, que son palabras de el Hijo de Dios, de Jesús, respaldan los escritos del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, ¿cierto? ¿Qué significa esa palabra de abrogar? Por eso Jesús dijo, no he venido para abrogar, ¿sí? Esa palabra abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley. Entonces él dice, no he venido para suspender esto, sino para cumplirlo. ¿Por qué? Porque es inspiración de Dios. ¿Listo, mis hermanos? ¿Me están escuchando ahí? ¿Bien? ¿Me confirman? Amén, pastor, sí se oye bien. Gracias, muy amable. Yo los noto muy callados a todos, pero bueno. Vamos a ver un poquitico los atributos de la palabra, ¿listo? Vamos a ver los atributos de la palabra. Gracias, Angélica. Atributos de la palabra de Dios. Un atributo es que es eterna. ¿Listo? Un atributo es que es eterna. Salmo 119, versículo 89. Salmo 119. Versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Permanece para siempre. Vuelvo y repito. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. Permanece para siempre la palabra de Dios. Quiere decir que un atributo de la Biblia es que es eterna. Vamos al libro del profeta Isaías, por favor. Capítulo 40. Versículo 8, por favor. ¿Hay alguien que quiera leer ese texto? Isaías 48.
Amén. Listo, dale. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias, Evelyn. Dios te bendiga. Mire que es eterna. Primero el salmista dijo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y mire lo que nos ayudó a leer Evelyn. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, Amén. mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿para qué? Para siempre. Permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. Eso es un atributo de la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 24:35. Vamos al libro de Mateo 24:35, por favor. Listo, ya lo tienen ahí. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan capítulo 6, versículo 36, por favor. Miren lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63. Es espíritu y vida, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que permanece para siempre, que es eterna la palabra del Señor. Amén. Vamos a ver otro atributo. Vamos a ver otro atributo. Y es que es inmutable. ¿Listo? Y es que es inmutable. ¿Quién me quiere decir qué significa la palabra inmutable? ¿Quién me dice qué entienden por inmutable? ¿Nadie? Que no se puede mover, no se puede modificar. Sí, señora. Y Angélica también publicó ahí, las dos tienen razón. Están en lo correcto. Que no puede ser modificado o cambiado. ¿Sí? Transformable o removable. Reformable, perdón, mire. No puede cambiar. Eso es lo que significa inmutable. Eso es lo que significa la palabra inmutable. Entonces, eso también es un atributo de la palabra de Dios. Es decir, que no puede ser cambiado o modificado. Mateo 5:18. Mateo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cierto? Lucas 16:17. Lucas 16:17. ¿Alguien me ayuda a leerlo o lo leo yo?
Amén. Sí, léelo, porfa. Todo el que repudia a su mujer, 17, perdón, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Gracias, Evelyn. Miren lo tremendo. Más fácil es que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Es decir, que no puede ser modificada. Y este es el problema porque han salido muchas sectas, ¿sí? A raíz de los tiempos y han tratado de añadirle y de quitarle a la palabra de Dios. Cuando un atributo nos dice que no puede ser modificada, porque si alguna persona hace esto, está incurriendo en condenación. ¿Sí? Por eso Apocalipsis 22:19 dice, si alguno quita o añade palabras al libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, el otro atributo de la Biblia es que es inmutable. Inmutable. ¿Listo? También otro atributo de la palabra de Dios es que es verdad. Es que es verdad. ¿Listo? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor. Busquémoslo allí. Amén. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Muchas gracias, hermana, por la participación. En él también leyó Evelyn, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Sí ve? La palabra de verdad. Eso es otro atributo de la Biblia. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, muchas gracias. Entonces quiere decir que el otro atributo es que la palabra de Dios es verdad, ¿cierto? Y si es verdad, pues entonces no puede ser mentira, como por ahí algunos confiesan que tiene errores, que se contradicen. No, 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 no. Es verdad. Juan capítulo 17. Juan 17 y vamos a leer el versículo 14 al 17. ¿Listo? Búsquenlo ahí. Vamos a leer del 14 al 17. ¿Listo? Juan 17 del 14 al 17 y dice la palabra de Dios así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche bien, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, quiere decir que la palabra de Dios es verdad. Ese es otro atributo. ¿Listo? Estamos viendo los atributos de la palabra de Dios. El primero que vimos es que es eterna. ¿Cierto que sí? Es eterna. El segundo que vimos es que es inmutable. Es decir, que no puede cambiar o ser modificado. Y el tercero que estamos viendo es que es verdad. ¿Listo, mis hermanos? Es que es verdad. Otro atributo de la Biblia es que es un libro vivo. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 12. Hebreos 4.
Y vamos a leer desde el versículo 12 al 13. No sé si está la hermana Liliana por ahí. Sí, señor, estoy por acá. Ah, hermanita, ¿me ayudas con Hebreos 4 del 12 al 13, por favor? Sí, señor. Gracias, muy amable. Hebreos 4 del 12. Al 13. Bien. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, muchas gracias, hermana Liliana. Amén. Dios te bendiga. Mire lo bonito de esto y qué tremendo. Un atributo es que es un libro vivo, que es el único libro que cuando usted lo lee, el autor está presente, porque Dios le habla a través de su palabra también. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, esto nos dice que es un libro vivo, porque es la voluntad de Dios plasmada en su palabra. ¿Listo, mis hermanos? Es un libro vivo. Ese es el otro atributo de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en el hombre? ¿Qué hace la Biblia en el hombre? Mire lo que dice la escritura. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 dice la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, perdón, para toda buena obra. Entonces, aquí nos está diciendo qué hace en el hombre. ¿Sí? Aquí nos está diciendo qué hace en el hombre. Nos dice que hace hombres santos, ¿cierto? Que sirve para redarguir, que sirve también para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Para que seamos hombres santos y perfectos, preparados para toda buena obra, ¿sí? ¿Qué significa esa palabra rearguir? Esa palabra rearguir significa contraargumentar. Es decir, que el argumento de la persona se vuelva en contra. Es decir, cuando yo tengo un pensamiento, ¿cierto? Y voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que lo que dice ahí es verdad y me rearguye, ¿cierto? Eso de rearguir. Para rearguir. Una persona que esté en adulterio y cree que está bien. Cuando va a las escrituras y dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento y corrompe su alma, el que tal hace. Entonces lo rearguye y dice, o sea, ese argumento se volvió en mi contra. Estoy mal. Entonces, para eso sirve la palabra de Dios. Sí, limpia a la persona. Por eso dice que sirve para rearguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia.
para que el hombre de Dios sea santo y perfecto, preparado para toda buena obra. ¿Sí? ¿Qué hace más en el hombre? Lo enseña. ¿Por qué lo enseña? Porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Es inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es enseñar? Pues es dar a conocer algo, ¿cierto? Dar a conocer algo. Juan 17:3 dice, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos da a conocer a Dios y a Jesús para que podamos llegar a ser salvos. ¿Cierto que sí? Instruye, capacita, corrige, ¿sí? Nos ayuda a enmendar las cosas malas. Por eso la Biblia enseña, ¿cierto? También la Biblia capacita a la persona. ¿Mm? ¿Qué es capacitar? Dar una orden para que vaya y ejecute alguna acción, alguna tarea. ¿Mm? Entonces, instruir, capacitar, corregir, ¿cierto? ¿Qué hace más en el hombre? Lo exhorta, ¿sí? La Biblia exhorta al hombre. ¿Qué quiere decir exhortar? Es decir, que induce al hombre, ¿sí? Para que deje de hacer lo malo o para que deje de hacer alguna cosa. Eso es exhortar, ¿sí? La Biblia nos exhorta para dejar de hacer lo malo, pero también hace en el hombre de consuelo, es decir, aliviana nuestras cargas. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y segunda de Pedro dice, echa sobre Jehová tu carga, que él te sustentará. Sí. Entonces, la Biblia también consuela. Amén. ¿Qué más hace en el hombre? ¿Qué más hace en el hombre? Lo enseña, lo reargulle, lo corrige, lo instruye y lo capacita, lo exhorta, lo consuela y lo manda. ¿Sí? A cumplir un objetivo, una tarea. ¿Cómo qué? Mateo capítulo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Nos está mandando a hacer algo. ¿Sí? O sea, la voluntad de Dios expresada aquí nos manda. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Eso hace en el hombre. ¿Sí? Eso hace en el hombre, mis hermanos. ¿Amén? Entonces, Amén. la finalidad de la palabra de Dios es hacer mujeres y hombres perfectos, ¿sí? Perfectos, santos, humildes, benevolentes. En pocas palabras, que sigamos el camino que trazó Jesús, ¿sí? Que sigamos el camino que trazó Jesús, ¿sí? Dios también nos manda que la palabra de Dios la prediquemos, la enseñemos, ¿sí? Que la retengamos, que la practiquemos, que la enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, que la repitamos de día y de noche, que la pongamos por obra, que no seamos oidores olvidadizos, ¿cierto? Todo eso hace la palabra de Dios en el hombre. Amén. Nosotros como hijos de Dios, cuando conocemos el Evangelio, ¿cierto?
la palabra de Dios pasa a ser el manual de regla, de fe y de conducta en el creyente. Es decir, que allí está absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Todo. Allí dice cómo ser próspero, allí dice cómo ser buenos hijos, allí dice cómo ser buenos padres, buenas esposas, buenos esposos, ¿cierto? Dice cómo ser santos, dice cómo ser sabios, nos dice cómo debemos de hablar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos, ¿cierto? Nos dice que debemos de perseverar, de meditar en su palabra, que debemos de guardarla. Por eso dice, nunca debe apartarse de nuestra boca, ni de día ni de noche. Y Josué capítulo 1, versículo 7 al 8. ¿Sí? Nunca se apartarán de ti este libro de la ley. Amén. Nunca se apartarán de ti este libro de la ley. Amén. Amén. Debemos de un mandamiento que nos dejó el Señor respecto a la palabra de Dios. Un mandamiento que nos dejó el Señor. Lo primero es que su palabra debemos de amarla, respetarla, ¿sí? No se deben de torcer las escrituras. No se le puede añadir ni se le puede quitar. No se puede olvidar de ella. Se debe de honrar, debemos de obedecerla, estar atentos a todo lo que dice la palabra de Dios. Como dijo Jesús, debemos de escudriñarla. Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dijo Jesús. ¿Sí? Debemos de ponerle el sentido claramente, ¿sí? Para que podamos entender lo que dice allí. En Deuteronomio dice que debemos de memorizarla. También nos dice que debemos de repetirla de día y de noche, que debemos de compartir su palabra, el evangelio, ¿sí? Que todo el tiempo debe estar en nuestra mente, que debemos de practicarla y que todo eso que plasmó el Señor, ¿cierto? Debemos de meditarlo de día y de noche para guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrito. ¿Sí? Entonces, si una persona habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si una persona piensa, que piense conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Si una persona se comporta, que se comporte conforme a lo que dicen las escrituras. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Vamos a ver un poquitico sobre lo que es la Biblia también. ¿Listo? Sobre lo que es la Biblia también. Estamos viendo lo que hace en el hombre, ¿cierto? Y un mandamiento que nos dejó el Señor, que la enseñemos, ¿cierto? Que la pongamos por obra, que la amemos, la respetemos, que no torzamos las escrituras, bueno, y todo eso que les acabé de nombrar, ¿cierto? Ahora, permítame un momentico acá. Me está fallando un poquito el internet. Acá rápido. Ya vuelvo a abrir el documento porque se me cerró. Les pido me disculpen. Mientras el pastor está ahí organizando su documento, yo sí quisiera saludar a todos mis hermanos, aprovechar este tiempo, pues, para saludarlos y para animarles, ¿no? A veces siento yo este grupo como muy frío, no sé, como muy callado, y pues la idea es que nos podamos ser, pues no sé, más unidos, como más, dejar la timidez y hacerle preguntas al pastor. Él de verdad que él es una persona que sabe y
y la idea es que podamos todos aprender. Una pregunta suya es muy importante, ya que esa pregunta que a veces nos parece tonta, para el otro no, antes va a aprender más, ¿sí? Entonces, la idea es que no pensemos así, no seamos tan tímidos. Ese es como mi mensaje, grupo. Entonces, pues no sé, yo quisiera animarlos en esa parte. Entonces, La eh, hermana Liliana, mire lo que es andar en el espíritu, estaba leyéndome la mente. Tiene el don de ciencia. Mire, yo estaba a punto de decir lo mismo. Es decir, les iba a exhortar con amor a que participáramos un poquito, que no fuéramos tan callados. Y lo que dice la hermana Liliana sobre el tema de las preguntas es verdad. Mire, no les dé pena. Para eso Dios nos puso acá. De pronto hay algo que en mi conocimiento, poco o mucho sé, que usted no sepa y de pronto tenga alguna duda. Y lo que dice la pastora Liliana, mire, puede que esa pregunta para algunos sea insignificante, pero para otros tenga alguna relevancia. Entonces, eso puede cambiar la vida de la persona, porque de pronto tiene una percepción errada y no preguntan por pena, ¿cierto? Yo no creo que tenga cara de 38. Yo soy una persona muy noble. Ustedes me preguntan 100 veces, 200 les contesto. Pero es para, mire, esa exhortación que hace la hermana es en serio. Cuando una persona tiene un anhelo, ¿sí? Por conocer a Dios y anhela saber más sobre Él, tiene que tener por lo menos preguntas. Lo mismo cuando uno lee la palabra de Dios y está empezando en el ámbito cristiano, está empezando esa comunión con Dios, tienen que surgir preguntas. Si uno que lleva años en el ministerio lee las escrituras y surgen preguntas, ¿cuánto más una persona nueva? ¿Cierto que sí, hermana Liliana? Yo no me estoy equivocando. sí, si no, pastor, entonces hagamos una cosa, preguntémosle y nos tiene que salir las dudas como sea, nos tienen que salir las dudas. Y esto no lo hacemos para avergonzar a la gente, sino Ah, no. antes para acercarnos más, ¿sí? Entre más usted nos pregunte, hay más acercamiento y podemos crear un vínculo, ¿sí? Claro. Entonces es muy bonito, eso es muy bonito que todos seamos unidos, ¿no? Porque la verdad, sí les digo, mis hermanos, con amor, yo siento este grupo muy frío, yo no sé, lo siento como muy lejos, pues bueno, sí estamos lejos, pero no sé, es que este medio nos podemos acercar más y podemos hacer preguntas, podemos, no sé, reírnos de algo, que el pastor no simplemente es estar ahí y que se vuelva esto monótono, no, porque Sí, no. esto así no son las cosas. Se lo digo con amor, con la humildad que el Señor Jesús nos ha dado y esto que sea pues para bien. No sé qué piense Omaira, no sé qué piense Angélica. Yo no sé si opinarán lo mismo, si sentirán lo mismo que yo estoy sintiendo. Yo a veces veo que el pastor, ¿quién me ayuda? Entonces todos callados. Y yo digo, ay, ¿será que yo? Pero yo siempre, y yo de pronto le quito la oportunidad a otra hermanita que de pronto quiera y prender su micrófono y entonces digo, no, mejor dejo la oportunidad a otra persona. Y no sé, se siente como raro, no sé si de verdad. Sí, el grupo es un poquito callado. Miren, cuando estoy enseñando en la iglesia, lo primero que a mí me gusta es que prendan la cámara. Eh, porque así podemos ver, ¿sí? Y es Hay alguien normal, escribió que era costeña. ¿Quién es la costeña? Ajá, ¿quién nos dice quién es la costeña? Angélica, pero lastimosamente tiene el audio, tiene el No audio, tiene audio. no tiene audio, pero nos puedes enviar las preguntas Nos por pueden mandar mensaje. los letreros. Entonces, miren que ellos ya saben que yo solamente no leo, sino que pongo a 2 o 3 personas o 4 personas y les doy textos para que me ayuden. Y entonces, mire, esto hace que ustedes sean importantes, porque es que aquí lo importante es primero Dios y después ustedes. Yo paso a un segundo plano, ¿sí? Yo paso a un segundo plano, pero aquí lo importante es que usted de verdad pueda conocer el Señor,
porque como dice la hermana Liliana, no es una monotonía, ¿sí? Es como la gente que va los domingos a la iglesia y toda la semana vive como una persona del común. Para mí eso no es ser cristiano, porque el cristianismo se tiene que vivir todos los días. Es decir, si usted siendo creyente y habiendo conocido el evangelio, no adora a Dios de lunes a viernes como lo hace el domingo, pues está equivocado. Es que usted ve a la gente los domingos en un éxtasis donde lloran, saltan, ríen, un gozo, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son apagados, no leen, no oran. Pasa lo mismo. Pasa lo mismo aquí. Nosotros debemos de verdad anhelar conocer al Señor y tienen que surgir preguntas. Angélica puso algo por ahí, es que no. Dice, a veces cuando surge la pregunta ya estamos adelantados. Bueno, no importa, pero yo sé que van a surgir preguntas. Entonces, para optimizar el tiempo con lo que dijo la hermana Liliana, yo al final voy a dejar una tarea, ¿listo? Al final voy a dejar una tarea y como ya quedan 25 minuticos, voy a explicar un tema muy importante que está aquí y espero que mediten y recapaciten y el próximo martes vengan con muchas preguntas. Ojo, que estén en las escrituras, ¿sí? Que tengan algún cuestionamiento, espero que lo hagan acá para poder responder conforme a la palabra del Señor. ¿Listo, mis hermanos? Pongan atención a este tema tan importante. ¿Sí? Les estaba enseñando que todo lo que hablamos debe ser conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay un tema muy importante que se llama el tema de los testigos. Es decir, que es necesario que confirmemos que todo lo que enseña la palabra del Señor, uno, sea conforme a las escrituras y dos, para que pueda ser considerado como doctrina, hayan más de 2 o 3 personas o 3 testigos que afirmen lo mismo. No siempre debe ser así, pero en un 90% sí. Es decir, Jesús dijo, id de hacer discípulos a todas las naciones. Hay un solo texto en Mateo de eso. Pero ¿será que yo necesito otro testigo cuando salió de la boca de Jesús? Pero en la mayoría de casos deben de haber 2 o 3 testigos para afirmar lo mismo. Hay un texto donde dice que la mujer no puede enseñar, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? ¿Quién me dice si lo han escuchado? O si de pronto lo han leído. Eso está en Primera de Timoteo 2:12, creo, que dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio o callada. Eso dice Primera de Timoteo capítulo 2:12, creo que es. Lo he escuchado de pastores, dice Angélica. Entonces, ¿será que podemos tomar eso como doctrina? Es decir, ¿será que lo podemos enseñar? ¿A que ninguna de ustedes que están aquí, que la mayoría son mujeres, pueda enseñar? ¿Será que yo puedo tomar eso como doctrina y enseñarlo? ¿Quién me dice? Amén. ¿Qué piensas tú? Pues a mí no me parece que lo puede tomar como doctrina porque pues igual por igualdad de género, ¿no? Pues creo, no sé si estoy equivocada. No, tu aporte es válido. Muchas gracias, Evelyn. Pero mira, recuerda que todo lo que nosotros hablemos, ¿sí? O demos respuesta debe ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, si alguien te llega a hacer una pregunta, tú como cristiana, y él le dice, venga, pero si ahí dice eso, ¿por qué yo no lo puedo enseñar? ¿Sí ves? Una persona que no sea cristiana le puede decir a Evelyn, venga, mire, ahí dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, si hay mujeres que enseñan en alguna congregación, no es bíblico. Y entonces Evelyn queda como, dice, ¿cómo yo contesto a un cuestionamiento de esto? Entonces, pongan atención. Vuelvo y repito. No quiere decir que Pablo le esté dando una enseñanza equivocada a Timoteo. Lo que pasa es que si nosotros miramos el contexto histórico, ¿cierto? De ese versículo, le está dando una instrucción a Timoteo porque en el contexto histórico de ese tiempo era así. Pero solo hay una cita en las escrituras que nos habla de eso. No quiere decir que esté equivocado,
¿sí? Era el contexto histórico que había en ese momento. Porque delante de Dios todos somos ¿qué? Iguales. Cuando nosotros entremos a la morada celestial, al reino de los cielos, Dios no le va a decir, siga la hermana Liliana, pastora evangelista, ¿no? La escritura enseña en el libro de Lucas, dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dice, buen siervo fiel. Es decir, que delante de Dios no llegamos allá y va a decir, siga el pastor, siga el maestro, siga el profeta, siga el ungido, no. Siga buen siervo fiel. Ah, heredó la vida eterna, venga para acá el buen siervo. Porque delante de Dios todos somos iguales. Pablo no se equivocó. Le está enseñando a Timoteo sobre un contexto histórico que estaba en esa época, porque posiblemente las mujeres querían ejercer algo que en ese tiempo no se podía. ¿Sí? No quiere decir que el Espíritu de Dios se haya equivocado. Entonces, mire lo importante antes de finalizar el tema de los testigos. Entonces, para que algo sea considerado como verdad, entonces, cuando a Evelyn le hagan esa pregunta, entonces dice, tienen que haber 2 testigos para que lo podamos considerar como doctrina, ¿sí? No quiere decir que esté equivocado, porque el mismo Pablo en Romanos dice que muchas mujeres ayudaron en su ministerio y le abrieron las puertas de su casa y eran las que dirigían congregaciones en casa, es decir, iglesias locales. Y Pablo fue un hombre de Dios que todo lo que plasmó fue inspirado por el Espíritu de Dios. Está enseñando en ese contexto histórico específico en esa época, porque posiblemente era muy distinta a la de ahora. Pero Pablo jamás vuelve a enseñar lo mismo. Es decir, que solo hay una cita, Evelyn, solo hay una cita. Entonces, no podemos enseñarlo y considerarlo como doctrina, porque no hay más testigos, ¿sí? Para que algo sea considerado como verdad y pueda ser enseñable como doctrina para que la persona lo atesore y lo ponga en práctica en su vida, deben de haber por lo menos 2 o 3 testigos, ¿sí? Mire, hay testigos de que el Señor viene por segunda vez a la tierra, hay más de 2 citas. ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? Todos al tiempo no. De pronto que hayan escuchado. Creo ¿Sí? que sí hay más de 2 citas, pero no recuerdo en qué libros. Sí, señora Omaira. Sí hay más de 2 citas que dicen que el Señor viene pronto. Hay 2, 3, 4, 5, hasta 6 citas que dicen que el Señor viene pronto. Entonces, ¿debemos considerarlo como verdad, como doctrina y enseñarlo? Sí, porque hay más de 2 o 3 testigos. Entonces, en esta media hora les voy a enseñar el tema de los testigos rápidamente para que tengamos claro muchas cosas. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es la declaración de un testigo. Ya, ¿sí? Cuando dicen pase fulanito que tiene un testimonio, entonces dice, yo como testigo vi que fulanito le pasó por el carro encima a fulanito y se fugó. Entonces, ahí hay un testimonio de un testigo, ¿cierto? A eso se le conoce como testimonio, ¿sí? ¿Qué es el testimonio? Es un medio de prueba que consiste en un relato o narración que un tercero le hace a una persona sobre hechos que tienen trascendencia en algún proceso, ¿cierto? Se han visto en los ámbitos judiciales, cuando dicen, pasa el testigo. Entonces, cuando nosotros llevamos esto a las leyes terrenales, para que una persona pueda ser enjuiciada, tienen que haber 2 testigos, ¿cierto? Que digan, yo vi, ¿cierto? Yo vi que esa persona hizo tal o cometió tal acto, ¿sí? O yo oí que esa persona habló con fulanito. Entonces, no, entonces esta persona depende de eso si es culpable o no. La palabra de Dios nos enseña que los apóstoles fueron testigos presenciales y otros no presenciales de hechos que narran la vida de Jesús. Bueno, de otros no, porque el único que no presenció la muerte y la resurrección de Cristo fue el apóstol Pablo. Por eso él dijo que él era un abortivo. De resto, todos fueron testigos presenciales de la vida, ministerio
muerte y resurrección de Jesús. ¿O ustedes creen que una persona iba a morir por algo que fuera mentira? Nadie puede hacer eso. Usted no va a morir por algo que sea mentira, usted muere por la verdad. ¿Cierto que sí? ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, Amén. estos hombres dieron su vida porque fueron testigos presenciales de lo que hizo Jesús. Y murieron de manera tremenda. El apóstol Pablo decapitado, Juan fue decapitado, Esteban fue apedreado, Pedro, dicen los teólogos y los eruditos, que murió crucificado boca abajo, porque no negaron la fe y fueron testigos que eso que vieron iba a tener trascendencia a raíz de los años y que era verdad, ¿cierto? ¿Qué es un testigo presencial? Pues es una persona que vio los acontecimientos de forma directa, ¿cierto? Como Pedro, ¿cierto? Que estuvo con Jesús y lo vio hacer milagros. María, su madre, estaba ahí cuando fue crucificado. Entonces, eso es un testigo presencial. Es una persona que vio un acontecimiento de forma directa. Y hay un testigo que es no presencial, que da una declaración de algo que ha escuchado o que le han dicho, ¿sí? Pongan atención que esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí depende que entendamos muchas cosas de las escrituras, como esto que les acabé de enseñar, que la mujer no ejerza o no pueda enseñar ni ejerza dominio sobre el hombre. Si bien es cierto, Dios puso a Cristo y después al esposo como cabeza de la esposa, no quiere decir que la tiene que estar mandando y ultrajando a cada rato, no, eso después se los voy a enseñar. Pero tienen que haber 2 o 3 testigos que me afirmen que la mujer no puede enseñar, ¿sí? Refiriéndome a la cita que les di de 2 de Timoteo. Pero esto va para toda la escritura, ¿cierto? Entonces, estamos hablando sobre el tema de los testigos, ¿cierto? ¿Qué es un testigo? Es un hombre que da un testimonio de algo, ¿cierto? Como los apóstoles, lo acabamos de ver. Ponga atención. Ese testigo debe tener la percepción, la memoria y el juicio de valor. Es decir, que estos hombres dieron testimonio y tenían estas características, porque no podemos ver en la escritura que cuando se le apareció Jesús resucitado, estaban ebrios. Sí, pues porque una persona ebria, pues el testimonio queda en duda. ¿Cierto que sí? Entonces, ese testigo debe tener la percepción, la memoria y el juicio de valor para poder dar testimonio que lo que vio o escuchó era verídico. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Yo quiero que vayamos al libro de Juan. ¿Listo? Vayamos al libro de Juan, mis hermanos. Ya vamos a acabar, 15 minuticos. Yo sé que ya están cansados. Juan capítulo 5, versículo 30 al 39. De pronto la hermana Liliana está por ahí. ¿Estás por ahí? Sí, señor. ¿Me ayudas a leer? Juan 5 del 30 al 39. Bien, sí, señor. 5:30 al 39 dice. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Es hasta ahí? Qué pena. Hasta el 39. Vale, gracias. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermana, muchas gracias. Mire, la palabra testimonio aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces en estos versículos. Por eso dice que Juan dio testimonio. ¿Por qué? Porque Juan hizo bajar a las aguas a Jesús y fue bautizado para que se cumpliese la escritura. Es decir, que Juan fue un testigo que dio testimonio ¿de quién? De Jesús. Aquí nos está diciendo, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Sí? Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Escuche, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Entonces aquí nos está diciendo o nos está hablando en el texto o en los textos sobre el testimonio, que tiene que ser verídico. Ahora miremos el testimonio en las escrituras, por favor. Vayamos al libro de Éxodo. Yo quiero que lo busquen ahí porque este tema es muy importante. Como queda grabado, ustedes lo pueden estudiar. Yo voy a dejar tareita. ¿Listo, mis hermanos? Voy a dejar tareita. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, versículo 16. Dice de la siguiente manera: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cierto? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, Dios prohíbe el falso testimonio. Pero todo lo que estos hombres hablaron era un testimonio verdadero, como el de Juan, como el de Pedro, como el de Pablo, ¿cierto? Como el de Esteban. Mire lo que dice Deuteronomio 17:6. No sé, de pronto la hermana Liliana, ¿me ayudas con ese texto? Deuteronomio 17:6. Sí, Señor. Dice así la palabra de Dios, Deuteronomio 17:6. Por dicho de dos o de tres testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Amén. Ahora vete 2 capítulos más adelante, es decir, el capítulo 19. Sí. Y lee, por favor, si eres tan amable, del 15 al 18. Listo, dice así. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno Para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Gracias, hermana Liliana. Qué tremendo. ¿Sí ven lo que nos dice aquí? Primero, Liliana leyó que por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Estamos hablando de la ley. ¿Sí? Es decir, que mire
que desde la antigüedad Dios pone como referencia el tema de los testigos para que algo sea verídico, ¿sí? Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. 2 o 3 personas tienen que afirmar lo mismo en algún juicio, ¿sí? Ustedes sí sabían que de la palabra de Dios nació el derecho, ¿sí? Los que estudian derecho, abogacía. Por eso habla de los litigantes, de los jueces, ¿sí? Porque la palabra de Dios es tan perfecta. Mire, no se tomará en cuenta, leyó Liliana, a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, ¿sí? Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, llevémoslo al contexto de lo que estamos hablando. Si Dios nos dice que hay que tener más de 2 testigos, 2 o 3 testigos para que algo sea considerado como doctrina y enseñable, aquí estamos viendo más de 2 testigos que nos habla que necesitamos más de 2 testigos, valga la redundancia, para que algo sea considerado como doctrina. ¿Sí ven? Entonces, Pablo le enseñó eso a Timoteo, era el contexto histórico de esa época. No lo dijo más. Cuando dijo, no permito a la mujer enseñar, ¿será que yo, Cristian, como ministro y como pastor, lo puedo enseñar y puedo decirle a la congregación que las mujeres no enseñen? Según la palabra de Dios. ¿Puedo o no puedo? No, porque no hay tantos testigos. Es correcto, Mayra, gracias. Solo hay Pablo lo dijo una vez, no hay más testigos, ¿cierto? Entonces cuando le preguntan, usted dice, mire, Pablo le dijo eso a Timoteo por el contexto histórico en el que se encontraban, pero no lo vuelve a decir más. No hay más testigos de eso, pero sí hay testigos de que la mujer sí puede enseñar y puede dirigir. ¿Listo? Juan capítulo 8, quedan 5 minuticos y continuamos la próxima clase con el tema de los testigos. Juan capítulo 8, versículo 12 al 19. Juan capítulo 8, versículo 12 al 19. Juan Amén. capítulo, listo. Del 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Hasta dónde, perdón? Sigue, hasta el 19. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio. Repite un poquito eso. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Ajá. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Amén, Evelyn, muchas gracias. Dios te bendiga. Mira lo bonito de esto. Y Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque los fariseos le dijeron, venga, usted da testimonio de sí mismo, entonces su testimonio no es verdadero. Y en su sabiduría les respondió y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, dijo Jesús, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Y en vuestra ley está escrito, y lo repitió, en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén.
Vamos a dejar hasta acá. ¿Listo, mis hermanos? Para continuar la próxima enseñanza del martes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Si no, procedemos a orar. Pastor, una pregunta acerca de las mujeres. Es que he visto mujeres que oran, que ungen, ¿eso se puede hacer? Bueno, que orar sí se puede, pero digamos que ungen, por decir, a una persona enferma o... ¿Eso se puede? Sí, señora, la escritura nos habla de eso. Está en el libro de Santiago. ¿Sí? Pero entonces también tenemos que mirar qué es lo que significa esa unción y qué significa ese aceite. Ese aceite en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hacía alusión a la unción del Espíritu, ¿sí? Por eso la Escritura dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Hay una preparación, ¿cierto? Que está en el libro de Éxodo de cómo debía de ser de ese aceite de la unción. Dice que tenía especies, ¿sí? Está en el libro de Éxodo, espérate, te lo voy a leer acá. Eso está en Éxodo 30, creo que está en Éxodo 30, ya lo buscamos acá. Y en el Antiguo Testamento ese aceite que hacía referencia a la unción del Espíritu Santo debía tener una preparación especial. En el Antiguo Testamento, ¿no? Te dice el altar del incienso. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Espera que estoy allá. El dinero del rescate, si está desde acá, ya te digo en dónde. Y dice, se me perdió. Ya lo encontré. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas, mira la preparación, de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático 250 y de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, si ves que nos está hablando aquí en Éxodo sobre cómo era la preparación de ese aceite de la unción y decía que no solamente ungió a los hijos, sino que ungió también los utensilios de la casa. En el Nuevo Testamento hay otro testigo que está en Santiago, ¿sí? Que nos dice que simplemente tenemos que tener ese aceite de orar, pero ya también actúa en la fe de la persona. Porque simplemente si yo tengo fe, yo puedo orar por una persona y es sana. Pero si en la fe de la persona quiere ungirla y tiene fe de que Dios la puede sanar, también se puede hacer. ¿Listo? También se puede hacer. Amén, pastor. No, pues yo sabía que, o sea, eso está en la Biblia, solo que la pregunta es si una mujer lo puede ejercer. Hermana, todos porque Dios nos manda que oremos unos por otros.
No solamente uno como pastor puede ir a orar por una persona para que sea sano. Todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, que le ha recibido, que ha entendido el evangelio, lo puede hacer, ¿sí? O sea, tú lo puedes hacer. Amén. Mira, busca Marcos y yo quiero que tú la leas para finalizar. Busca Marcos 16. Busca Marcos 16 y lee el versículo 17 y el 18. Y verás que todos nosotros que hemos creído en el Señor, que le hemos recibido, que le obedecemos, tenemos algo muy especial. Y es que en el nombre de Jesús podemos hacer todo eso. ¿Sí? Aunque con referencia al aceite, si es tu fe, lo puedes hacer. ¿Listo? Porque vimos una cita en Éxodo y la otra cita está en Santiago, que dice que unjan a la persona con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe sanará al enfermo. Es decir, que hay dos testigos. Léeme, por favor, Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16, 17 al 18 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Espera, Jonás. Marcos 16, versículos 17 y 18. Sí. Ah, estoy leyendo Mateo, perdón. Estás en Mateo. Toca Sí. que te vayas por el libro de Marcos, Omaira. Sí. Mateo, Marcos 16. Dice 17. Sí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Para quién es esa instrucción? ¿Solo para los hombres o para todos? Para todos. Porque dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. ¿Listo? Pues tú también lo puedes hacer, ¿vale? Y dependiendo la fe, si quieres ungir a la persona con aceite, va en tu fe. ¿Listo? Amén. ¿Listo, Amén, mis hermanos? Vamos a orar. ¿Listo? Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te amo. Muchas gracias en esta noche. Gracias, bendito Padre, por la vida de Angélica, Señor, de su familia, de su parentela, su descendencia, Señor, de su trabajo, de su hogar, Dios del cielo. Por la vida de Adriana, Padre Santo, de nuestra hermana Omaira, Señor, de Evelyn, por la vida de nuestra hermana Liliana, de Zuley, de cada pastor, de Nicole, que aún no está, y de los que no se pudieron conectar en esta noche. Gracias, bendícelos, Señor. Santifícalos, Padre. Síguelos trayendo con lazos de amor, Señor, para que puedan entender y comprender tu palabra. Para que sean hijos, Señor, para que te acepten, te conozcan, te reciban y te obedezcan, Dios. Yo te pido que lleves con bien a cada uno de mis hermanos y que todo esto que se ha enseñado, Padre Santo, lindo y bueno, sea para la gloria y honra de tu nombre y que penetre, Señor, en el nombre de Jesús, el corazón de cada uno de los que están aquí reunidos, Señor, incluyendo mi persona, Padre. Que esta palabra sea viva y eficaz en sus vidas, Señor. Dales entendimiento, alumbra su conocimiento todos los días, Señor. Y por favor, que tu palabra sea un deleite para nosotros, que podamos meditar en ella de día y de noche, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores también de tu santa palabra. Gracias por estas 2 horas y el privilegio que nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia, y el privilegio que me das de enseñar a estas mujeres y hombres, Dios del cielo. Yo te pido que los preserves para vida eterna cada uno de ellos, que no les falte ningún bien, que los guardes, que los protejas, que los cuidas en el nombre de Jesús. Y que nos permita, Señor, cada 8 días estar aquí reunidos, que disipes todo tropiezo, toda trampa, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nos ayude, Señor, y que todo obre para bien, Padre bendito, que todo redunde para bien a los que a ti te amamos, Señor, para poder
seguir extendiendo el evangelio a toda criatura. Te damos muchas gracias. Gloria, honra y honor a tu nombre en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga.